¿Todo listo? ¿Todo listo? Sí, hola, 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 ¿cómo están? Estoy acá en el parque de mi casa, está un poco fresco, sí, vos sabés que sí está un poco fresco, pero acá está lindo, si bien estoy a la sombra, porque tengo bastante reparado el lugar y de hecho si me pusiera al sol, que es detrás de cámara, hasta te digo me puedo sacar esto. Bueno, ¿qué tal? Mejor este plano que adentro del estudio de YouTube que siempre sale, digamos, la misma imagen, para que no se aburran, para que estén todos contentos. Bueno, vamos, ¿por qué sí y por qué no con esto del kayak fishing? Ah, sí, el título de enganche, sí, pero sí, vos no le digas nada, para que lo miren nada más. Bueno, ¿por qué sí, por qué no? Vamos, ¿por qué sí, por qué no? ¿Por qué sí, por qué no? Ah, ya sabés de dónde viene el video y ya sabés y ya te gustó. Sí, sí. No, porque yo hace años que ando en calle, sí, pero vas a querer cambiar por eso. No, porque yo recién empiezo y bueno, vas a querer probar eso o eso. Quédate, míralo, porque te voy a dar unos tips y unas cosas que creo yo que no las han hablado. Primero, vamos por el por qué sí y la pregunta. Esta semana he tenido un montón de consultas respecto qué traje comprar. ¿Es bueno eso? ¿Es bueno esto? ¿Es mejor eso? ¿Es mejor esto? Ahora te lo digo y lo vas a descubrir y vos sacás tus propias conclusiones. ¿Qué es esto? Esto es un traje de neopren. El mío personal, 4-3 milímetros. 4 milímetros, 3 en las extremidades. ¿Vamos bien hasta ahí? Con un montón de flex, axus, no sé qué. Bueno, todo lo que vos quieras, te morís de frío igual, te digo, en invierno. ¿Sirve esto? Sí, es buenísimo, pero tiene algunas cositas que hacen que en algunos campos aquel sea mejor. Y aquel tiene unas cositas que hacen que en algunos campos este sea mejor. ¿En qué? Los campos cruzando alambrado. No. Según en el campo de acción que vos lo vayas a utilizar, día, fecha y demás. Sí, día, fecha y demás. Sí, día, fecha y demás. Vamos a empezar por el traje neopren. ¿Sos nuevo? ¿Sos nuevo? ¿Sos nuevo vos? ¿Ah? Sí. Bueno, vos sos nuevo. ¿Me compro un 3-2 o un 4-3? Me salió bien, ¿eh? Una hora, ¿eh? 3, 2, 4, 3. Bueno, más o menos me salió. Según tu personalidad sería, ¿no? No, la personalidad no. Según tu frío, no sé, vos sos muy friolento de por sí, comprate 4-3. Listo, ya está, ya te la respondí, se acabó. Listo, ¿viste? No es fácil. Ya está. No, la vamos a hacer bien. Mira, unos pájaros ahí. La vamos a hacer bien. Son muy friolentos, sí, comprate un 4-3. 4 y 4 en la espalda, 3 en las extremidades. No, yo el frío la verdad no me hace casi nada, o lo siento, pero ahí nomás, comprate un 3-2. Esto obviamente, abajo con una remera de lycra o lo que le llaman primera piel, o una de algodón también, puede andar. Y arriba una campera como la M25 de Chacas, que te la recomiendo porque es muy buena, verdaderamente es un producto nacional de excelencia. Mientras Pupi anda acá detrás de cámara haciendo... Pupi, me estás... el video. Qué bárbaro. Ah, y ahora viene Toby, que es otro más y hace lo mismo. Qué lindo, ¿eh? Cómo se queda en el video ustedes, ¿eh? Que los parió. Bueno, en fin, volvemos al tema. Entonces, acá agarramos y nos ponemos un traje de neopren 4-3 si tenés frío como yo, que soy friolento. Traje 4-3 con unas medias de neopren de 2 milímetros. Vienen de 3, sí, creo que vienen de 3, pero la normal es de 2 milímetros la media de neopren y unas botitas. Con eso andás bastante bien para el invierno y una campera M25 de Chacas o similar. ¿Vamos bien? Ahora, vamos, ese fue porque sí. Vamos por el por qué no. Bueno, la incomodidad. Vamos a empezar por la incomodidad. Vos entras en pleno invierno, te mojaste con esto y el que te diga, no, yo entro con el traje de neopren y salgo seco. Mentira, no le mienta a la gente, no salís seco. Siempre salís con humedad dentro del traje de neopren. Siempre salís con humedad. No, pero vos sabés de que el mío no le pasa así. Dale, contate otro. A todos, poquito, menos, más, siempre salís con humedad. ¿El tuyo no le pasa? Bueno, hace una cosa, mira, llená una de las extremidades con agua, la apretás acá, con algo, un rato no lo vas a destruir, y después empezás a mirar cómo cambió el color acá, de tu traje de neopren. Eso es humedad, ¿sí?
vos salís húmedo de adentro. Entonces, cuando vos vas a salir del agua, estás todo humedecido. Si te diste vuelta, por supuesto, estás empapado. Pero si no, principalmente la parte de abajo, estás humedecido. La cola, las piernas, estás humedecido si el traje es nuevo. Si el traje ya tiene sus años y ya estás un poquito más que humedecido, te estoy diciendo, estás mojado. Si el traje no es cosido, pegado y vulcanizado como es el mío, estás mojado, hermano. Listo, no, ya está. Te mojaste, está mojado. Una capa laminar finita de... Me salió aeronáutica. Una capa laminar, sí, dale, perdónamela. Una capa laminar, una lámina de agua muy finita, pero la tenés en el cuerpo. No, porque eso es la transpiración, me dicen. No, mentira, no es la transpiración. Te mojaste un poquito. Bueno, ¿qué pasa? Salís del agua, obviamente, ¿qué haces? O sos versión croto y agarrás un toallón, 2, 3, lo pones en la butaca, le mandás abajo una bolsa de esas de alimento de animales para que no pase, sin escupir, ¿no? Para que no pase la humedad al asiento y te subís lleno de arena y todo lleno de olor a pescado y te queda el auto, camioneta o similar. Hermoso, después de 2 meses echándole perfume para que se vaya el olor a pescado, bueno, pero en fin, vos sos feliz. O haces la pro, te pones el cambiador, te cambiás 2 grados, 3, 5 grados, y viste de que cuando salís y vos tenés traje de neopren, agarrás, te lo vas a sacar y se te queda como pegado, y vos le haces fuerza como un loco y entre que estás entumecido porque te moriste de frío, si es un día muy frío y te lo querés sacar es como que se pegó, claro, ¿por qué? Por la humedad, se pegó un poquito más y bueno, en fin, a mí se me pega un poco más siempre por esta parte, bueno, en fin, entonces empezás a decir cosas feas, obscenas y otras cosas que no vamos a decir por este canal para que YouTube no me banee el video, ni mucho menos. Entonces, por eso... no sé si le voy a hacer una cruz así, si no, se la hacemos así, mirá. Listo, no por eso, por incomodidad. Por el resto, sí, vamos ahora con el otro. Venga por acá. Traje que muchos me han preguntado, marca Larpue. No me dan nada esto, Che, Larpue, copate con algo. Larpue. Traje marca Larpue, que muchos me preguntaron. Ventajas sobre aquel. Vos te pones este traje y abajo podés ir vestido, como estoy yo ahora, ¿ves? Te metes así adentro de este traje con unas botitas especiales, zapatillas de neopreno, algo que va acá, ¿ves? Esto es todo enterizo. Te metes al agua y salís, te lo bajaste así cómodo, porque esto te queda muy grande, entonces vos te lo bajás cómodo y te lo sacaste. Listo, muchachos, ya estoy. Me pongo las zapatillas, me fui a mi casa y se acabó. Después lo lavo, obvio. Esa es la ventaja. Vamos con las desventajas. En seguridad, la primera desventaja. Con esto te caes al agua, te hundís, viste que te hundís y te ahogás. No te hundís y no te ahogás. ¿Sí? ¿Vamos bien? Porque te voy a hacer muy largo el video, pero si querés preguntámelo y yo después te lo digo. O lo hago en un short cortito. ¿Por qué no te ahogás? No te vas a ahogar, ¿listo? No te vas a ahogar. Pero sí se te va a meter el agua que en este momento en Mar del Plata, por invierno, está en los 6, 7 grados centígrados, muy lindo, es una experiencia que, te digo, no te prives, está bárbara. Te mojaste, papá, entonces cuando vos te lo sacaste, saqué esto, chorrea agua, vos estás allí, estás duro y te moriste de frío. Entonces, ¿qué pasa? Decís, ¿por qué Mateo me dijo que compre esta mía? Bueno, no. Entonces ahí viene la principal desventaja de esto contra aquello. ¿Por qué no y por qué sí? Si el día no está apto para que tengas en seguridad un 100%, y cuando digo 100% no es, bueno, capaz que sí, que no, sino un 100% de efectividad de que vos vas a entrar y salir y no te vas a caer del kayak, ni te va a pasar nada en la orilla con la rompiente, entonces este sí, si no, aquel. ¿Por qué? Porque aquel, además de la benevolencia de seguridad que te voy a contar ahora, hace que saldrás con una capita laminar de agua muy pequeña, te secas así rápido con la toalla y listo, ya está. Pero tiene todas las demás desventajas. En cambio con este, como te conté recién, vas a salir todo húmedo, que más bien chorreando agua, y el que no la tiene muy clara,
Esto si te pasa, si se llenó de agua, después para subir al kayak te cuesta mucho más. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Quedó? Otra cuestión, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Porque en tema de seguridad, si vos te caes al agua y estás mucho rato en el agua porque no te pudiste subir por esto, por el otro, ¿qué hace? El traje de neopren está preparado para estar en el agua. Vos te movés y vas a mantener esa capa laminar finita que yo te dije de agua tranquilamente calentita o semicalentita y vos vas a estar moviéndote. ¿Qué es lo que hacen los surfistas? Por eso los surfistas se meten días que vos decís, no lo puedo creer, hace un frío bárbaro y estos locos están en el agua, porque están calentitos, están bien con eso. El traje de neopren está hecho para eso, no está pensado originariamente para pescar en kayak. Después lo adoptamos nosotros, sí, porque nosotros adoptamos todo. Ese traje que está ahí, de vadeo también le dicen algunos, parecido, bueno, listo, wader, sí, long john, bueno, tampoco está pensado para el kayak, está pensado para el que va por la orilla, vadeando, en el río, pescando, bueno, entonces está para eso. Bueno, nosotros también lo adoptamos, somos unos cracks, pero las diferencias entre ese y ese en seguridad es que en el traje de neopren, si vos te caes al agua, tenés más posibilidades de esperar un poco más un rescate, padeciendo los efectos de la hipotermia, pero con menor efectividad la hipotermia que en este, que si te entró todo el agua, estás, digamos, con tu corporeidad metido en un agua de 6-7 grados. ¿Me entendés? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, entonces vamos por el por qué sí y por qué no. Vamos, por qué sí, por qué no. No me quiero hacer muy largo. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Bueno, cuando el mar está medio complicadito, que si está complicadito yo no entro, pero bueno, por ahí un día decís, che, quiero entrar un poquito y una olita que me lave la cara con 6 grados, que está bárbaro, a la mañana es lo mejor, me pongo este. Si elegí bien el día y está así hermoso el mar, o voy a una laguna y la tengo clara, no me voy a andar dando vueltas del kayak porque estoy medio inseguro y no sé, esto es nuevo, entonces ahí esto no. Si todas esas cualidades del día van a estar piola, si no las orilleras que te den vuelta tremendo y demás, este sí. ¿Por qué? Porque te va a brindar esa efectividad de sacártelo rápido y de poder hacer así y ya estoy, ¿ves? Estoy listo para irme a casa. Bueno, esto fue el por qué sí, por qué no, y hay muchos por qué sí, por qué no, que si querés lo podemos seguir en otra edición de video y sobre otro tema. Me tenés que poner acá en los comentarios qué te pareció el video. Si te pareció una mierda, también ponelo, no hay problema, ¿qué va a hacer? Son cosas que pasan. Gente, no voy a contar chistes feos ahora, los cuento después en el agua, dale, tengo unos que... Dios mío, ay Dios mío. Gente, nada más, nos vemos la próxima, dale, suscríbete que es gratis acá, mirate este video, compartilo, ponele like y comentame a ver qué te pareció el por qué sí, por qué no. Chao.